hablando de urticaria crónica. El doctor Serrano es especialista en medicina interna y alergología, jefe de la unidad de alergia de la Fundación Valle del Lilí y coordinador del posgrado en alergología de la Universidad ICESI de Cali. Bienvenido, doctor. Bueno, muy buenas tardes para todos. Encantado de estar acá nuevamente en este importantísimo simposio que, como le decía ahora José Miguel Escamilla, cada vez lo veo más robusto, con más audiencia, con mucho más decantación. Increíble este trabajo que han hecho Isabel, José, Bautista, de verdad felicitaciones y muchas gracias por invitarme nuevamente. Vamos a hablar hoy de urticaria crónica. Lo primero es que no tengo ningún conflicto de interés para dar esta conferencia, es decir, la conferencia la he hecho yo y pues trataré de ser lo más objetivo posible, sobre todo cuando hablemos de la parte terapéutica. Vamos a dividir la conferencia en estas 5 partes: definición y generalidades, fisiopatología, manifestaciones clínicas, tratamiento y seguimiento, que es fundamental en esta enfermedad, y una última diapositiva de conclusiones. Entonces, lo primero que tenemos que saber es que la urticaria es una reacción de la piel debida a la presencia de vasodilatación y aumento de la permeabilidad vascular que conlleva a un edema de la dermis y que se presenta clínicamente como una roncha o abón. Esa urticaria la podemos dividir en urticaria crónica cuando dura más de 6 semanas y ocurre más de 3 veces por semana, o en urticaria aguda cuando dura menos de 6 semanas. Pero a la vez, la urticaria como tal la podemos dividir según el tiempo que dure cada lesión, cada abón, y entonces puede ser menos de 48 horas, ¿sí?, o más de 48 horas. Cuando dura más de 48 horas y adicionalmente tiene otros signos clínicos que más adelante vamos a discutir, tenemos que sospechar la vasculitis urticariana, ¿de acuerdo? Muy bien, como lo que nos trae hoy acá es la urticaria crónica, esta se puede dividir a su vez en la urticaria crónica espontánea y la urticaria inducible. La urticaria crónica espontánea es aquella que cumple criterios de tiempo, ¿sí?, pero que no tiene ningún desencadenante identificable, mientras que la inducible es desencadenada o por el roce, o por el calor, o por el frío solar, por el agua, por el ejercicio físico, o la urticaria retardada por presión. Como ustedes pueden ver acá, todos estos son factores físicos. Lo que induce estas urticarias son factores físicos, no son alergias. La urticaria crónica no es una enfermedad alérgica. La carga de esta enfermedad es importante, aparte de que los síntomas son bastante molestos, pues trae complicaciones de sueño, depresión, ansiedad, aislamiento social, porque la gente se siente estéticamente también bastante acomplejada. Y fuera de eso es una enfermedad que afecta al 1% de la población del mundo, que no es nada despreciable para los millones que somos hoy en día. Por otro lado, la duración está alrededor de 5 años, ¿sí?, pudiendo variar de meses hasta ese tiempo e incluso en algunas ocasiones durando décadas o más años. En cuanto a la fisiopatología, realmente les tengo muy malas noticias porque es poco lo que se sabe de esta enfermedad. La urticaria crónica se produce por un aumento en la liberación de histamina y ustedes pueden decir, ay no, pues este descubrió el agua tibia, pues lo que produce ronchas es que haya histamina circulante, por supuesto, ¿vale? Pero realmente es lo único que se sabe, por lo cual esta es una enfermedad sumamente frustrante para médicos y pacientes, porque nosotros como médicos siempre queremos dar explicaciones y el paciente como paciente siempre quiere recibir explicaciones de qué es lo que le pasa.
Además nos buscan porque siempre piensan que es una enfermedad alérgica. ¿Y qué será lo que yo estoy comiendo, doctor? ¿Y qué será lo que me está pasando? ¿Y qué será lo que me está produciendo? Entonces, explicarles a ellos que no es nada externo, excepto los factores inducibles físicos que los vimos, sino que es algo propio de su organismo que tiene una susceptibilidad aumentada para producir ronchas, pues es complicado de entender. Como pueden ver acá, lo que se deduce y lo que se sabe es que estos individuos tienen un umbral muchísimo menor para desencadenar ronchas, y esa susceptibilidad de ese umbral para desencadenar abones pues es también favorecido por pseudoalergenos presentes en algunos alimentos o en algunos medicamentos, estrés, infección y algunas moléculas ya como tal de fármacos como los antiinflamatorios no esteroideos. Y toda esa combinación nos lleva a una actividad general de la enfermedad donde obviamente por ser este umbral menor pues va a estar presente. Hay varias teorías de cómo se degranulan los mastocitos en la urticaria crónica. Todos ustedes saben que en las enfermedades alérgicas pues hay un cross-linking con la IgE que está unida a los mastocitos por parte del alergeno, activa esa IgE, activa toda la cascada intracelular de quinasas para la activación y se produce la degranulación. Pero como les decía, eso no es lo que pasa en la urticaria crónica. Acá lo que tenemos es un receptor de alta afinidad para la inmunoglobulina E. Tenemos, por ejemplo, una IgG, autoanticuerpos IgG contra ese receptor que hacen que el mastocito se degranule, ¿de acuerdo? O podemos tener también el mismo receptor de alta afinidad para la inmunoglobulina E, que en vez de unir dos moléculas de IgE en la reacción alérgica para que haya una interacción con el alergeno, tiene que haber otra molécula de inmunoglobulina aquí pegada, ¿sí? En pares, dos pegadas al mismo receptor, y luego el alergeno se une y activa toda la cascada intracelular. Pues parece ser que en la urticaria crónica algunas IgE específicas, específicamente monoméricas, como se ve acá, y dirigidas contra antígenos propios, como la topoisomerasa, hacen que el umbral de activación del mastocito sea muchísimo menor y que por ende sea más fácil de degranular. Pero otra posibilidad es que haya IgGs contra esa IgE monomérica y que esa interacción active la cascada intracelular y haga que se degranule el mastocito. El complemento también puede jugar un papel importante. Si vemos el receptor C5A y vemos la inmunoglobulina G unida al receptor de IgE, de alta afinidad para la IgE, esa unión, esa interacción nos favorece la conversión de C1 a C1A y de C1 a C5A. Y el C5A interactúa con su receptor y hace también que se degranule el mastocito. Entonces podemos tener diferentes vías de estimulación mastocitaria que nos expliquen esa susceptibilidad aumentada de la que hablábamos. En cuanto a las manifestaciones clínicas, pues es muy sencillo. Las manifestaciones clínicas son la aparición de ronchas, así de simple, ¿vale? Pero me encontré esta publicación interesante donde comparan poblaciones con urticaria crónica de Europa y de Sudamérica, y podemos ver cómo un porcentaje importante, tanto en Europa como en Sudamérica, pero más en Sudamérica, tienen un componente de urticaria inducible. Miren que en nuestros países hasta el 30% de los pacientes con urticaria crónica espontánea tienen también un componente inducible, y eso lo vemos en la práctica clínica diaria, en los pacientes del día a día, cuando hacemos un dermografismo y es positivo, cuando le aplicamos un cubo de hielo y desencadena una roncha en el sitio del contacto, etc. Y acá podemos ver además todo discriminado según los factores físicos implicados, y vean que siempre hay un porcentaje de componente inducible en estos pacientes, algunos más en Europa, otros más en Sudamérica, pero siempre hay un componente inducible en un porcentaje muy importante de los pacientes. Por otro lado,
si miramos acá, ¿qué factores determinan que los individuos utilicen más los recursos de salud? Sin duda, la presencia de angioedema es el más relevante. Miren acá, por ejemplo, la diferencia en la región europea de aquellos pacientes que tienen urticaria crónica con angioedema y tienen urticaria crónica sin angioedema. La utilización de recursos de salud es sustancialmente diferente y eso ocurre en las dos zonas del mundo. Obviamente en unas zonas es mayor que en otras y hace que haya diferencias significativas, pero lo relevante es que si cogemos cada zona individualmente, el angioedema es un factor predisponente a que el individuo vaya más a urgencias, a que tenga consultas no programadas, etcétera, etcétera. Hablábamos ahora de la urticaria vasculítica en la primera diapositiva o la segunda y decíamos que esas ronchas que duran más de 48 horas tienen que tener unas características clínicas especiales. ¿Cuáles son? Generalmente dejan una hiperpigmentación residual, sensación de dolor o quemazón en los jabones. Doctor, es que me arde. Y tienes esa misma roncha ¿hace cuánto? No, hace 5 días y es un claro jabón y me arde y me duele y si me toca me duele. Lesiones en cualquier parte del cuerpo, ¿sí? Estos pacientes con urticaria vasculítica tienen mayor frecuencia de angioedema, tienen síntomas sistémicos generalmente, artralgias, artritis, afectación renal o gastrointestinal, etcétera, y obviamente pueden tener elevación de reactantes de fase aguda y en algunos casos especiales como el síndrome de urticaria vasculitis con hipocomplementemia, reducción de los factores del complemento. Esta es una biopsia donde se ve la leucocitoclasia, que es un polvillo nuclear que se genera por la degranulación y fragmentación de los polimorfonucleares y que es típico y patognomónico de este tipo de urticaria o de este tipo de vasculitis. Muy bien, en cuanto a tratamiento y seguimiento, podemos decir que el manejo de la urticaria crónica espontánea no es ni tan complicado, pero tampoco es tan simple. Entonces podemos decir que dentro de todo es fácil porque generalmente no es severa, porque se diagnostica por historia clínica, no requiere procedimientos diagnósticos sofisticados, los tratamientos son seguros y eficaces, ¿sí? Pero por otro lado desconocemos los mecanismos, como ya lo mencionamos anteriormente, no existen marcadores, biomarcadores, el paciente acude a muchos médicos buscando solución y eso es fundamental, por eso tiene uno que ser absolutamente claro, porque si no se va para donde otro. Usted le dice, mire, yo no sé por qué tiene usted eso, pero eso es lo que se sabe en el mundo, que no se sabe por qué sucede y ya está, no pierda el tiempo, porque entonces empieza a dar vueltas y cae en manos no muy santas que hacen una serie de cosas pues que no tienen ningún sentido. Muchas pruebas diagnósticas, muchas veces les han hecho y como les decía, pues no se puede explicar la causa y en eso tenemos que ser absolutamente claros y honestos con el paciente y decirles claramente que lo que tienen no tiene causa. Según las guías internacionales, el manejo se hace escalonado y de la siguiente forma. Debemos empezar con un antihistamínico, ¿sí? Es la primera línea de segunda generación, cualquiera. Un antihistamínico de segunda generación a dosis convencionales. Citar al paciente 2 a 4 semanas después, no responde, doblar la dosis o hasta cuadriplicar. ¿Qué cosas lo llevan a uno a pensar o a tomar la decisión? No, es que a este le voy a poner el doble, a este le voy a poner 4 dosis, o no, este mejor lo dejo con 3. Eso no se sabe, eso hace parte del arte de la medicina, porque eso en ninguna parte lo dicen, ¿de acuerdo? Entonces yo creo que para eso son también las escalas de control que ahora las vamos a ver. Entonces podemos aumentar la dosis hasta 4 veces. Tercera línea, antes en esta tercera línea había un poco de tratamientos dentro de los cuales estaba el omalizumab, pero hoy en día yo les puedo decir categóricamente, la tercera línea se llama omalizumab, punto, no hay ninguna otra opción después de que yo haya alcanzado la dosis máxima de antihistamínicos. Y como cuarta línea, si no tuve respuesta con esto, pues adicionar ciclosporina. Estas 2 primeras líneas pueden ser manejadas
en teoría por atención primaria, pero mi sugerencia, ¿sí?, y se los digo con conocimiento de causa, es que el paciente que no se controle con una dosis de antihistamínico, remítanlo, ¿vale? No se enreden la vida, porque es una enfermedad que implica muchísima interacción con el paciente, muchísima explicación. La relación como tal entre médico y paciente debe ser muy firme y muy sólida y cordial para poder ganarse la adherencia de estos pacientes. Y ya obviamente pues tercera y cuarta línea sí son para manejo por especialistas. Obviamente, tanto en la primera, segunda, tercera y cuarta línea pues tenemos la posibilidad siempre de dar un ciclo corto de esteroides orales para inducir la remisión. En los niños, en esta serie asiática de 100 pacientes, muy interesante, mencionan como primer paso una dosis estándar de antihistamínico de segunda generación y miren todas las opciones que dan en pediatría como segunda línea, ¿vale? Tercer paso, seguir avanzando en la dosis de antihistamínico, pero pensar en antihistamínicos de primera generación. Y el cuarto paso, pues pensar en omalizumab y en otros agentes inmunosupresores. En esta serie que les mencionaba, miren que el 100% de los niños, eran 100 niños, ¿sí?, respondieron al paso 1 o al paso 2. Y de los que respondieron en el paso 2, el mayor porcentaje fue con antihistamínicos de segunda generación, o sea, doblando la dosis de lo que ya tenía. ¿Sí? Entonces no hay que complicarse mucho la vida, ni en adultos ni en niños, de empezar a buscar otras moléculas, sino simplemente siga las guías, aumente la dosis y mire que tanto para niños como adultos ese es el mejor que hacer en el día a día. Las dosis aquí las ven, aquí hay unas cosas que no son ciertas para nuestro medio, obviamente, por ejemplo, que la fexofenadina no está aprobada para los niños, ¿sí? La bilastina en muchos países ya tiene presentación pediátrica, pero bueno, más o menos pues las dosis convencionales, las dosis cuádruples y las dosis para niños. En cualquier caso, los antihistamínicos son medicamentos con un amplísimo margen terapéutico que nos permite jugar con la dosis con mucha tranquilidad respecto a los efectos adversos, y me refiero a los antihistamínicos de segunda generación. ¿Cómo actúa un antihistamínico? Ustedes se lo han preguntado, ¿no? Si eso debe actuar en un receptor como todos los medicamentos. Bueno, pues resulta que el receptor de histamina, que es un receptor de 7 residuos transmembrana acoplado a proteína G y todo esto, ¿vale?, de los que conocimos en farmacología, tiene 2 conformaciones y él se mantiene en un vaivén, en una oscilación permanente en la membrana entre la conformación activa y la conformación inactiva, ¿sí? Un agonista como la histamina estabiliza la formación activa y hace que se active toda la cascada intracelular de señales que llevan a la activación. Mientras que un agonista inverso, como un antihistamínico, que así es el nombre real a nivel farmacológico, estabiliza la conformación inactiva y por ende hace que se bloquee toda esa señalización. El antihistamínico ideal es aquel que tiene una potente actividad antialérgica, un rápido inicio de acción, que se dé una vez al día, idealmente, que no tenga interacciones medicamentosas, que esté libre de toxicidad cardíaca y de efectos sobre el sistema nervioso central, y eso con los antihistamínicos de segunda generación, digamos que lo podemos garantizar casi que siempre. Hay antihistamínicos que tienen mayor potencia que otros. Por ejemplo, ustedes pueden ver acá que la desloratadina es mucho más potente que la fexofenadina, ¿sí?, la potencia relativa, pero miren, por ejemplo, la afinidad por el receptor es mucho mayor en la fexofenadina que la desloratadina. Entonces, siempre hay condiciones o características farmacológicas que podemos compensar con otra, ¿sí? De pronto, si no soy tan afín, pero soy potente, pues voy a tener clínicamente efectos que no son diferentes del que tiene la característica contraria. Por otro lado, se han hecho estudios, y este es viejo, como pueden ver acá, pero hay muchas publicaciones donde se compara
con resonancias o TAC funcionales la activación de diferentes áreas del cerebro en pacientes que toman antihistamínicos versus placebo. Y miren acá como una dosis de cetiricina de 20 miligramos altica, ya 2 veces al día, sí que me deprime la activación cerebral respecto a una dosis convencional, no el doble, convencional de fexofenadina o de placebo, ¿vale? Aquí yo puedo decir perfectamente, bueno, pero yo quiero ver qué pasa cuando le dan 120 cada 12, porque aquí le dieron el doble de la dosis y aquí le dieron una dosis simple. Todo eso es verdad, pero simplemente es para mostrar que definitivamente hay antihistamínicos que tienen poder de sedación y por ende de alterar cognitivamente a un individuo. La sedación fisiopatológicamente se produce básicamente por 2 razones: por el tamaño de la molécula de antihistamínico, entre menor tamaño tenga, más fácil voy a atravesar la barrera hematoencefálica, ¿sí? Y esos son los antihistamínicos de primera generación. Y por otro lado, esas moléculas pequeñas no son susceptibles de ser reconocidas por una bomba endotelial que se llama la bomba de reflujo de glicoproteína P. Esa bomba, hagan de cuenta que es como un trampolín, que llega la molécula y ¡pum!, les pega así como una raqueta, ¿sí?, que está pendiente ahí a la entrada para rechazar de pleno su traspaso hacia la parte neuronal. Claro, si logran pasar, pues pueden actuar sobre los receptores y entonces ocasionar todos los efectos secundarios de los que estábamos hablando. Bueno, ¿qué características? Y vuelvo al mismo estudio que mostraba ahora de comparación entre poblaciones con urticaria crónica en América Latina y en Europa. ¿Qué características hacen que o me denotan que yo sea refractario a los antihistamínicos? Miren, por ejemplo, las mujeres, 70% de las que eran refractarias, de los casos refractarios eran mujeres. Tener solo urticaria espontánea, es curioso, ¿no? Porque uno diría, no, pero es que si tengo componente inducible debo ser mucho más severo porque el umbral es menor, etcétera, etcétera, pero según este estudio no. Miren cómo un porcentaje importantísimo de los pacientes tenía solamente urticaria espontánea. Obviamente tener angioedema, que ya habíamos hablado de eso como un factor de severidad, sobre todo para utilizar recursos de salud. El tiempo desde el diagnóstico, entre más tiempo haya pasado, parece que hay más refractariedad al tratamiento. Y eso sí que lo vemos, porque entonces la gente empieza a dar vueltas y vueltas y vueltas esperando que salga un sabio Dios y le dé la solución definitiva a su problema, cosa que no existe. Bueno, cuando ya no tenemos entonces opción con los antihistamínicos, llegamos a las 4 dosis o hubo problemas de no tolerancia, etcétera, pues tenemos la opción de aplicar el omalizumab. Sí, la dosis convencional de este medicamento es 300 miligramos cada 30 días. Aquí están todas las acciones que se presume, ¿sí?, hacen que el omalizumab funcione en urticaria crónica. No es tan simple como que es un antagonista directo de la IgE soluble, que es el mecanismo de acción farmacológico que todos conocemos. No, todo esto es hipótesis y hay algunas cosas, pues, algunas publicaciones que obviamente han mostrado este tipo de efectos, pero al final tampoco es que se sepa a ciencia cierta por qué es que esta molécula funciona tan bien en estos pacientes. Hace unos años nosotros publicamos una revisión sistemática de la literatura sobre el uso de omalizumab. El año siguiente otros investigadores hicieron lo propio en otra revista y fue muy interesante porque nosotros no nos dio para hacer metaanálisis, mientras que a ellos sí. Y aquí les muestro los datos que muestran ellos respecto a la mejoría en la actividad de la enfermedad, claramente favoreciendo al omalizumab en estos casos refractarios, mejoría de la calidad de vida también claramente y proporción absolutamente igual de efectos adversos respecto al placebo. Entonces yo creo que ya con eso queda claro que esta es una molécula en aquellos casos refractarios que debe ser de elección
y que no debemos pues demorar su administración siguiendo obviamente las guías. Como se los decía ahorita, a pesar de que en el paso 2, en aquel estudio asiático, mencionaban un montón de posibilidades, incluyendo el Montelukast, incluyendo los anti-H2, ¿sí? La ranitidina, la urticaria crónica en general se debe gestionar de la misma forma que en los adultos. Y en el embarazo tenemos estos antihistamínicos que pueden ser administrados y estos dos primeros en la lactancia. Desafortunadamente pues no hay estudios con nuevas moléculas y no creo que los haya, pero es difícil que estos medicamentos tengan un potencial teratogénico importante. Sin embargo, en aras de evitar cualquier problema legal, yo creo que en el embarazo nos debemos ceñir por estas moléculas. Muy bien, el control de la urticaria lo podemos hacer con dos instrumentos básicamente. Uno es el UAS o test de control, test de severidad de urticaria, score de severidad de urticaria, que evalúa dos parámetros: el número de ronchas en el día y la intensidad del picor o del prurito. Cada uno va de 0 a 3, si yo no tengo ninguna roncha 0, si tengo entre 0 y 20 tengo un punto, si tengo entre 20 y 50 2 puntos, si tengo más de 50 3 puntos. Y el prurito, si es ninguno pues 0, si es leve 1, moderado 2, severo 3. Y entonces yo puedo hacer el UAS diario, donde el puntaje máximo sería obviamente 6, o puedo hacer el UAS 7, que es el control de la urticaria en los últimos 7 días. Entonces hay tablas para esto y aquí traigo un ejemplo de un individuo tipo, ¿vale? Donde el día lunes, por decir algo, tiene un prurito leve, tiene entre 0 y 20 ronchas y un prurito moderado. El día martes tiene entre 20 y 50 ronchas y un prurito severo. El día miércoles no tiene nada de ronchas y tiene un prurito leve, y así sucesivamente. Entonces sumamos, ¿sí?, todos los puntajes de cada día de la semana y eso nos da un valor definitivo de la semana. ¿Cuánto sería el valor máximo de la semana? 42, ¿cierto? Sí, valor máximo diario 6, valor máximo de la semana 42. Entonces supongamos que este individuo tipo tiene 24 y tenemos un termómetro que nos clasifica la enfermedad en controlada, ¿sí?, con un valor hasta 6, leve, ¿sí?, moderada y urticaria grave. Entonces este individuo, por ejemplo, que nosotros vimos, estaba en 24, estaría en el rango de urticaria crónica moderada. Y la otra herramienta que tenemos, que yo personalmente la utilizo mucho en la práctica clínica, es la que utilizo, ¿vale?, es el Urticaria Control Test, que es preguntarle al paciente sobre la actividad de su enfermedad, pero en el último mes. Entonces tiene 4 preguntas únicamente. La primera pregunta es: ¿cuánto ha sufrido usted por los síntomas de la urticaria como ronchas, picazón o hinchazón en las últimas 4 semanas? Demasiado, mucho, bastante, más o menos, poco, nada, ¿sí? Y de acuerdo a eso pues se va dando un puntaje específico. La segunda pregunta es: ¿se ha visto afectada su calidad de vida en las últimas 4 semanas por la urticaria? Muchísimo, bastante, más o menos, poco, nada. La tercera pregunta: ¿con qué frecuencia percibe que el tratamiento que tiene indicado no es suficiente para controlar la enfermedad? Lo mismo, muy frecuentemente, frecuentemente, algunas veces, rara vez o siempre es suficiente. ¿Y cómo califica usted el control de su urticaria en las últimas 4 semanas? De acuerdo a eso se saca un puntaje y ese puntaje, si da menor de 12, la urticaria no está controlada; si da 12 o más, está controlada; pero si da 16, que sería sacar todo en 4, ¿sí?, es totalmente controlada. La verdad es que es muy práctico y está validado en español, funciona muy bien. Conclusiones: entidad benigna, esto es fundamental, ¿vale?, porque rarísima vez la urticaria es la manifestación de algo grave subyacente. Es muy frecuente,
pues digamos 1% de la población general es bastante. La etiología es desconocida, no es una enfermedad alérgica, esto quiero que se lo lleven claramente a casa, porque realmente todos los días nos encontramos con muchos diagnósticos. Vaya donde el alergólogo a ver que le diga por qué es esa alergia, ¿sí? Y no es una alergia. Urticaria crónica afecta de forma notable la calidad de vida, ya lo vimos también. El tratamiento con antihistamínicos es la primera línea. Omalizumab es de elección en no respondedores, en urticarias severas, que ya con 4 dosis de antihistamínicos no van bien. Y siempre debemos hacer un buen seguimiento y evaluación del control de esta enfermedad para tomar decisiones mucho más objetivas. Eso era todo lo que tenía para contarles. Quiero invitarlos a que nos acompañen en Cali en el Congreso Nacional de Alergia, Asma e Inmunología, que se va a celebrar en septiembre, entre el 12 y el 14 de ese mes de este año.